Bueno, no creo que tenemos ningún escenario de la ciudadanía en esta mañana. No tengo nada, entonces vamos a despachar eso. Y bueno, tenemos una excelente actualización del COVID de diferentes factores en nuestra comunidad, así que vamos a considerar nuestro consentimiento de agenda. Vamos a aprobar la agenda, lo apoyo. Tenemos algunas citas sobre las calles del distrito, de las áreas geográficas. Les felicito y les agradezco por participar en nuestro distrito. Y vota que sí. Señor Henderson, por supuesto. Y el 6 vota que sí. Nuestro primer punto es la actualización del COVID. El doctor Canway tiene algunos días que compartir. Sí. De hecho, tengo algunas diapositivas y el doctor Michael Johnson del Departamento Central tiene unas cosas específicas. También voy a compartir mi pantalla. Buenos días, comisarios. Voy a tratar de tener en cuenta el tiempo y hablar sobre esto rápidamente. Ok, entonces esto es nuestra actualización semanal sobre el COVID. Continuamos viendo un incremento rápido sobre los casos de las últimas 2 semanas, que ha sido algo similar. Encima de 400 casos, como mencionamos la última vez con Nahat. Habrá algo sobre una inflación desde el 4 de julio, luego en el Día del Trabajo y luego en Halloween, que por supuesto es un tiempo popular sobre las fiestas y celebraciones y también el Día de Acción de Gracia. Así que estamos en el punto donde nos estamos acercando al día de hoy, como hemos quizás sobrepasado 3,000 casos de COVID en el condado. Así que esto son los casos semanales y pues, o sea que el número del día de hoy es por lo menos 81 y ayer era 34. De hecho, no sé nuestro número el día de hoy, pero sé que tuvimos 120 casos la semana pasada. Como saben, estamos como a 65 casos o algo así por día en las últimas semanas, así que estamos un poco cifras altos, casi que doblándose comparado a otras semanas y hay un incremento claro realmente desde Halloween. Estas son las edades acumuladas, son la distribución y se ve un patrón predominante en las edades jóvenes, como en edades medias hasta los adultos y también algunos adolescentes. Esto es la edad distribuida durante las últimas, bueno, de hecho solo la semana pasada y como pueden ver, de nuevo, adultos jóvenes, gente en edades medias y también algunos adolescentes. Y de hecho hemos tenido un número de casos en niños, el número más bajo. Y esto son las estadísticas que tenemos. Un patrón que se está incrementando los exámenes en la comunidad de acuerdo a las necesidades clínicas, así que estamos subiendo en exámenes y ustedes pueden ver en la gráfica el rango de casos positivos que es sustancial.
Y esto habla sobre hospitalizaciones de pacientes y puedo decir que el aumento del récord es un poco más como el doctor Michael Jackson va a hablar un poco más de esto en un par de minutos. Una de las buenas noticias es que su página online estaba en 49 lunes y hoy está en 39, o sea que espero que no haya habido ninguna muerte y que hayamos podido recuperarnos para poder, que hayan podido salir del hospital. Sí, gracias. Y en este caso pueden ver los rangos de casos en las métricas de las escuelas implementando el distanciamiento de aprendizaje y hemos visto una percepción con el superintendente para las escuelas de Redmond tratando de hacer varios exámenes rápidamente que les permita continuar su educación en persona limitada y quizás para final de día van a tener estos resultados. Y luego el rango, bueno, de la forma que estos rangos son calculados para los casos positivos cambió hace unas semanas, así que tenemos que ver esto de otra forma de 4.5, 7.1 y 8.1, porque están incluyendo también los casos negativos, así que está creando algo diferente el denominador de los casos negativos, se está añadiendo a este nuevo número y estamos por encima de 8% con este nuevo método de cálculo y por sí solo nos hubiera puesto a considerar una transición de distanciamiento comprensivo de aprendizaje, los casos de los número de los casos eh, también, y por supuesto es un marco basado en el riesgo por condado que ha incrementado últimamente con las restricciones que ha puesto la gobernadora, que no fue hace mucho, los riesgos extremos que más de 200 para las escuelas también. Y estamos teniendo bastante compañía, la verdad, con excepción del condado de Forney, en la parte lejana del este, con diferentes rangos, pero se ve que continúan subiendo el riesgo, así que es un porcentaje alto con un alto riesgo. Y si no se convierte, no se olviden de Molala en la parte verde que está cerca de Idaho, eso es interesante. Sí, es solo unas montañas allí, no hay mucho que los separe. Y los lugares que son verdes son los condados más remotos, más separados del estado. Yo estaba en el condado Molala y no estaba seguro, no sabía que podría llegar ahí muy rápido a Idaho. Gracias por explicar eso, comisario. Entonces, continuando, básicamente esos son recordatorios de que sabemos que el COVID-19 puede persistir y aún persiste de puertas para adentro, dentro de los edificios, así que todavía hay un riesgo de transmisión de la enfermedad. Si alguien dentro del lugar, de la habitación, tiene el virus, así que es muy importante que tengan las máscaras puestas. Esto es un reporte de Austin, Texas, que fue en mayo, pero esto es una excelente representación de cómo se establecen las evidencias y cómo se va acumulando en la parte que continúa abrir el correo, ir a recoger comida a los restaurantes y también comer dentro de los riesgos más altos, ir a comer a un buffet, ir a hacer ejercicio a los gimnasios. Los más altos riesgos es ir a un bar o también esta categoría, el número nuevo, son reuniones donde haya bastante tumulto, mucha gente. Y esos son algunos bueno, si ustedes van a ir a algún lugar en COVID bueno, que alguien no esté usando máscaras, si quieren reducir, es ponerse las máscaras manteniendo estos
distancia entre cada persona de 6 pies y mantenerse mejor en lugares abiertos. Voy a parar de compartir mi información y voy a continuar con el doctor Johnson. Doctor Conway, en la página web de la Autoridad de la Salud de Oregón hay una mortalidad de gente que ha muerto, dice como 6,000 personas al año y una aproximación de muertes de este año. Los números del 1 de diciembre. ¿Podría por favor mirar eso en un punto y contarnos algo sobre eso? Porque están proyectando las últimas muertes de nuestro estado más que los últimos 4 años. Y está en la página de la Autoridad de Salud de Oregon. No lo sé, sé que las gráficas están mostrando 30,000, un rango de 30,000 muertes, así que está mostrando un poco más bajo, de hecho. Ok, voy a mirar esto y regreso a ustedes con esta información. Gracias. Doctor Johnson, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. No voy a tomar mucho tiempo en su agenda, solo tengo 4 diapositivas que se van a enfocar realmente sobre la situación en el momento aquí en nuestra región central de Oregón, así que estoy incluyendo en general en todas estas diapositivas información de todos los tres, Jefferson, Crook and the Shoots, y la información que van a ver es actualizada de esta mañana. Y primero quiero recordarles de la capacidad hospitalaria. Fue mencionada antes que tenemos 39 pacientes ingresados la última noche con los síntomas de COVID. Pero es importante entender que tenemos 7 pacientes que se dieron de alta ayer y, y todo esto dentro del hospital. Todavía en general el número está entre los 40, así que esto es típico, los números que ustedes ven la página web van y vienen entre 7 y 12 dadas de altas durante el día entre la última semana. Así que van cambiando, variando las cifras. Tengo una pregunta. Yo sé que la clínica de Cleveland está usando melatonin para tratar los pacientes de COVID y estaban diciendo que los pacientes que se tratan con melatonin no habían muerto y de hecho estaban el hospital solo por 7 días versus el promedio que duran 13 días. ¿Usted ha visto este uso todavía en Oregon? Esto fue en la clínica de Cleveland. No he leído nada sobre eso. Eso es un poco fuera de mi experiencia, así que se lo podemos preguntar al doctor Absalón, pero los números que usted está hablando probablemente solo están usando esas cifras para los casos los más difíciles de COVID. El promedio de las personas que no van a la unidad de cuidados intensivos es un promedio, pudiera decir, de 4 días y medio y la cantidad de lo que duran en la unidad de cuidados intensivos es como 14 días y medio. Así que hay una gran diferencia entre esas dos poblaciones y realmente ellos miran estos nombres y ellos hablan de reducir la cantidad del tiempo que se quedan en el hospital. Están hablando probablemente de los pacientes que están de los que están más enfermos y que se quedan en la unidad de cuidados intensivos. Creo que eso es mi especulación y voy a hacer un seguimiento con esto y enviarle más información al doctor Conway. Gracias, muchas gracias. Gracias por preguntar. Entonces, volviendo a esto, tenemos 7 pacientes en la unidad de cuidados intensivos usando los ventiladores en el momento, o por lo menos de 24 camas estuvieran ocupadas en la unidad de cuidados intensivos y en Redmond 6 de 8 camas estaban ocupadas y todos los 4 hospitales, los departamentos, está un 6%. Doctor Johnson, cuando usted mira, hay una unidad
adicional que se ha puesto en la unidad del hospital. Yo sé que la unidad de cuidados intensivos se expandió, pero sé que están expandiendo en la torre. Sí, no se me olvida, no tengo aquí los números del número total de camas o el incremento, pero sé que incrementamos el de cuidados intensivos por 6 camas o camillas, así que definitivamente sí se está eh, atendiendo ese beneficio. Sí, es una adición maravillosa para el hospital. Sí, realmente ha sido maravilloso para ambos pacientes, también para nuestras personas que están a cargo. Doctor Johnson, esto del comisionario Henderson. También tengo una pregunta. Eh, ¿Usted está recogiendo alguna información sobre este incremento en las últimas semanas que es significativo? ¿Está teniendo alguna información respecto a la edad? Y también podría hablar un poco sobre las personas que vienen fuera del condado de Deschutes. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el porcentaje por fuera del condado de Deschutes? Si lo revisamos, la distribución de las edades es muy cerca. Usted vio que el doctor Carwer está hablando de la distribución de estas personas jóvenes y el número o el promedio de la edad de las personas que ingresan en St. Charles, en el hospital de St. Charles de pacientes de COVID, es realmente estable desde el mes de septiembre o finales de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y como 15 años es el rango de edades de una persona que se ingresa al hospital y estas personas que fallecieron porque tenían un caso positivo de COVID, ese promedio de edad fue de 72 años de edad. Así que aunque hay una edad predominante de edad jóvenes que se les está diagnosticando casos positivos. Ellos no son los que están típicamente en el sistema del hospital con un rango comparado a los que tienen de la edad de 70 a 72 años. Cuando usted dice el promedio, esto quiere decir que es un promedio de, de 35, 75. The mean is slightly higher La than the media es un poco más alta que la mediana, la distribución se inclina más hacia la derecha, quiero decir, con las personas más mayores, la mediana es de 3 o 4 años mayores que la mediana de esas personas que mencioné más jóvenes. Sé que es una cantidad tremenda. Con esas personas que fallecieron tuvimos a alguien en los 40 años y alguien que tenía 95 años. Así que hay una variabilidad tremenda. Podemos decir que no han tenido hospitalizaciones que han sido pocas o hay una curva, se podría decir, en las hospitalizaciones. Sí, es algo interesante para mirar las proporciones de la población, de cada una de las demografías, de cada una de las edades y qué porcentaje estas edades han resultado positivas y qué porción eh, ha tomado hospitales que ingresan al hospital y los que fallecen. Y cada uno de estos pasos se va moviendo hacia el lado derecho. Lo que quiero decir es que sí es mayor en edad, es una proporción poca de la población, pero es un número más grande en la mortalidad porque tiene la barra, un riesgo más grande de fallecimiento. El doctor Conway mostraba los rangos semanales, estamos viendo los números positivos, pero realmente no hemos visto unas cifras específicas por hospitalizaciones. Hemos visto el pico en julio, en marzo, bueno, definitivamente en diferentes áreas. Sería interesante mirar. Una de las cosas es ver que la gente joven quizás tienden a tener comportamientos más riesgosos porque casi quizás no se han enfermado o es posible, pero es interesante saber si son los 5 o 10 por debajo de los 30 años. O bueno, es interesante saber las cifras de estas personas. Así que la percepción del público es que sí hay casos en la gente joven, ¿no?
Sí, no quería salir mucho del tema, pero había un artículo que se publicó en finales de septiembre que hablaba sobre la mayoría de los modelos predecibles se están enfocando en estos números, cifras reproductivas sobre el factor reproductivo. Por ejemplo, si es 9.5, se infecta 1.5 sobre, mientras en el tiempo que puede transmitir el virus. Así que obviamente en este caso se incrementa el riesgo de infección. Así que estamos implementando las características el factor de intervención, pero no hemos podido monitorear muy de cerca lo que estamos viendo, un impacto bastante grande de lo que llaman las personas que infectan a mayor rango. Tienes esas personas que no son sintomáticas o que son presintomáticos o que realmente no le importa y lo está esparciendo a bastante gente sabiendo o quizá no siendo consciente de esto. Y esto es muy difícil de modelar, de monitorear y están encontrando que estas personas que esparcen el virus a mayor rango realmente están impactando estas cifras. 95 de nosotros estamos bien, ese 5% no lo están haciendo. Ese 5% puede tener un impacto negativo bastante en los casos de hospitalizaciones y por eso se hace un poco más difícil. Y quiero continuar con esas diapositivas. Tenemos recientemente reducido las cifras de cirugías y en cada caso se ha estado revisando por un grupo para ver, decir si se necesita o no, o se puede reprogramar eh, con un enfoque realmente en las cirugías donde los pacientes requieren más que se ocupen luego de la cirugía, así que asegurarnos que hay capacidad y personal en el caso de las postcirugías. Quizás no tenemos la diapositiva para continuar. ¿Dónde están las diapositivas? ¿No? Déjenme compartir de nuevo. No sé qué pasó. Okay. Are you seeing it now? ¿Ya las pueden ver? No, todavía no. La estamos viendo a usted. ¿Y dónde está tu sombrero de Papá Noel? Aquí viene. Ok, All right. Thought I had this down. pensé que tenía esto listo. Están observando una diapositiva similar como el doctor Conway mostró hace un rato. Mi único comentario aquí es que tengo varias cosas que están impactando ambos, los casos positivos y los casos de los pacientes que ingresan al hospital. En las línea azul muestra a los pacientes que ingresan en el hospital de San Charles. Tienen este ciclo de fatiga que para la hora que llegan al punto de miedo se va incrementando y tema más y más casos para que la gente reaccione y cambie su comportamiento comparado al verano y también un cambio en la temporada del clima. Así que mucha gente se está entrando a sus hogares, así que esto es muy bueno para el rango de transmisión, pero también tenemos pólizas que están pasando durante la época de celebraciones y festividades. Es muy predecible que cuando estas cosas pasan, luego de 2 semanas vemos el impacto en las personas que ingresan al hospital e incluso aún más en el número de casos positivos que ustedes vieron en la última diapositiva. Así que ustedes ven las líneas verticales verdes para las festividades que se ve un incremento 2 semanas después y también los cambios de las pólizas puede ir de cualquier manera, de estar en la casa y luego de 2 semanas vemos que quizás las cifras bajan, pero estamos viendo todos estos ciclos compitiendo, el miedo, los cambios de las pólizas que ayuda durante las celebraciones para la curva y también las temporadas del año. Así que esto es lo que está pasando y esto nos da una información muy relevante para saber qué es lo que va a pasar durante las próximas semanas.
Tengo una pregunta sobre esto. ¿Cómo realmente usted puede explicar las últimas 4 semanas? Porque tenemos estas reglas en el 18 de noviembre, que fue hace 4 semanas, 2 semanas donde era igual, pero luego vemos un incremento 2 semanas después del Día de Acción de Gracias y ahora pasamos ya a la Acción de Gracias, pero hemos estado, las cifras han sido altas realmente. Sí quería hablar sobre la explicación sobre las festividades. Usted pensaría que esto sería verdad, pero el cuadro no lo muestra. Sí, es una buena pregunta. Pues, si usted puede observar en el detalle, hacia el final tenemos Halloween, que nos dio una curva, luego tenemos Acción de Gracias, que estábamos a punto de ver un incremento, y luego tenemos la póliza que puso la gobernadora, que se supone que se movieran a otra dirección en 2 semanas, que quizá vemos esto la última semana, pero también tuvimos un gran cambio en el clima que ha cambiado mucho nuestro comportamiento de estar dentro de las casas, y también el hecho del ciclo del miedo. Cuando las cifras empezaron a incrementarse, bueno, la gente se empezó a cansar y no se comportó como se comportaron en el verano. Así que todo esto está eh, variando, y el que gana es el hecho del impacto de las festividades y el cambio de temporada. ¿Quién sabe qué tan alto hubiera sido esto si no hubiésemos tenido el ajuste de la póliza estricta por parte de la gobernadora? Y esto fue el caso en el verano, cuando tuvimos la póliza demandante de usarle el tapabocas el 1 de julio, y luego también cuando fue el Día de la Independencia, el 4 de julio. Quién sabe cuánta habrá crecido este curva aquí si no se hubiera seguido todos estos mandatos. Así que sí, es una muy buena pregunta, así que es un poco de algo de rompecabezas de explicar. This is Así que esto es un cuadro, una tabla que podemos mirar. Hemos mirado muy de cerca sobre los números de casos predecibles. Así, estos que no son números de medianoche, sino también, por ejemplo, ayer tuvimos 46 pacientes que ingresaron por medio del sistema del hospital, y solo 39 estuvieron a la medianoche. Así que mi enfoque es sobre alocaciones, sobre el personal. Así que estamos mirando sobre ese número de pacientes ingresados a la medianoche. En esta parte sombreada azul están viendo los números de pacientes. Así que solo me siento bien, solo los modelos predecibles. Si miramos 2 o 3 semanas, algo más allá de esto es realmente sería adivinar. Incluso aquí esto antes de Navidad, espero que sea una anticipación basado en todas las cosas que estaba hablando anteriormente. Prioridad de ver el aumento en la Navidad. Lo que realmente nos afectó aquí es que yo estaba esperando ver un cambio, que nos diéramos cuenta del aumento en Acción de Gracias, pero realmente creo que quizá en los siguientes 2 o 3 días vamos a ver los resultados de qué pasó en el Día de Acción de Gracias cuando damos las cifras de hospitalizaciones. Así que esto es que quizá lo que esperábamos en el pasado, y mientras continuamos avanzando en el tiempo, vamos a compartir información con el sistema hospitalario, y así es como evaluamos el plan hospitalario de sesiones, por ejemplo, cómo podríamos posponer las fechas de cirugías o cosas así. Interesante. ¿Y usted, cuál es su opinión? ¿Cuál es el porcentaje ahora de pacientes que están en el hospital que son del condado de Deschutes? Yeah, I was just looking at that. Sí, estaba, de hecho, acabo de mirar esto de 39 pacientes eh, eh, a medianoche. Solo 3 de esos eran fuera, no eran del estado de Deschutes, y 30 de 36 que no eran fuera del estado,
en nuestros 3 condados y lo del resto eran de condados vecinos, de condados vecinos. Así que no estamos viendo cifras muy altas de fuera del estado o del valle. Esto ha sido el caso realmente ya por un buen tiempo. Quizá de vez en cuando tenemos a alguien externo del condado, pero no es que estén llegando aquí a vacacionar o que contraiga el virus. Algunas veces son incluso cosas como una persona mayor que vive fuera, a las afueras y vino aquí por apoyo familiar, así que están dentro del condado para ir al hospital porque allí es donde el resto de sus familiares están. Así que escuchamos diferentes historias, pero no es un gran problema que estemos observando en la población de pacientes que vivan externo del condado de Oregón Central. Creo que hace 2 semanas escuché una historia en el radio donde los pacientes traían al hospital de San Charles, no pacientes de COVID, pero no estoy segura, eso no está pasando más, ¿verdad? Creo que son 8 pacientes que se ingresaron al sistema central hospitalario. Bueno, este punto es un poco fuera de mi área de experiencia, pero sí he escuchado esto que ha pasado en el pasado. Nosotros tenemos pacientes que son traídos aquí porque en su área el sistema hospitalario no tiene el tipo de cuidado que ellos necesitan recibir, así que es cuidado especial o la capacidad que no tienen la capacidad en otros hospitales. No sé, cualquier tipo de departamento específico. Así que se aceptan transferidos de pacientes y algunas veces es absolutamente necesario. Así que no sé si estas cifras han incrementado o disminuido, pero sé que típicamente hay una influencia de algunos pacientes que necesitan el nivel de cuidado en St. Charles. Y no es un cambio por la situación de COVID. Gracias. Esto es una nueva diapositiva que creé básicamente para hablar de 2 puntos. Primero, para mostrarles más o menos por cuánto tiempo hemos estado en la disminución. Este factor de intervención es con qué éxito hemos reducido la tasa de transmisión del virus de COVID. Si fuéramos 100% efectivos, no habría ninguna transmisión, en 0%. Así que eso significa que dejamos que el virus haga lo que quiera, pero este número de 0.60 ha sido efectivo y allí es donde se ve el cambio de pandemia a endemia. Pandemia a endemia. Esto quiere decir que va a terminar. Esto es lo que queremos conseguir durante esta línea de puntos. Esto es lo que queremos llegar. Hemos estado cerca a llegar a esta línea de puntos, quizá durante los meses de verano, pero en los últimos meses, quizás desde a mitad de septiembre, nos hemos alejado ya por bastante muy bajo. Eso significa que tenemos bastante cosas de que recuperarnos para llegar a la línea de puntos. Este factor de intervención necesita subir aquí a los 50, a los bajos de los 60 para poder ver números así. Esta no es una diapositiva negativa, pero es para enfatizar la magnitud y la duración de la transmisión de este virus. No estoy hablando del comportamiento porque muchas veces esto es porque estamos dentro de las casas más de lo que estábamos en inicios de septiembre, que estábamos afuera, pero es la tasa de transmisión. Eso es lo que está haciendo este incremento. Usted está diciendo, bueno, quiero asegurarme que estoy entendiendo, ese es el factor de intervención de solo de hospitales o de todo el condado de los casos positivos de los que usted está hablando. El factor de intervención es lo que dicta
este patrón de los valores predecibles en la parte azul y la línea de puntos es lo actual. Estamos viendo los parámetros históricamente para saber cuál fue el factor de intervención en ese tiempo y que nos va a dar el número de esos casos. Así que alguna gente habla sobre el factor de intervención o o la parte del número reproductivo. La intervención va sube y el otro baja. Estaba mirando el número reproductivo o de la intervención. Se vería algo así. No estoy seguro que entiendo. ¿Esto es toda la población del condado de Shoes o es solo la intervención en el hospital? Esto no es solo para el condado, pero la región de los 3 condados es una combinación de Jefferson, Crook y de Deschutes, 80% por la población de Deschutes. Pero esto es en general toda la Oregón Central, ver el modelo predecible que les mostré anteriormente y cómo esto se relaciona con el número, las nuevas cifras diarias. Aprecio ver la presencia hospitalaria en todos estos 3 condados. Pero sé que el condado de Jefferson tiene una tasa un poco alta, como 800 comparado con Deschutes y Crook con unas tasas más bajas. Bueno, no estoy seguro en el momento cómo están sus tasas, pero en el condado de Deschutes estamos tratando de explicar qué pasa en nuestro condado para tratar de entenderlos por separado. Yo sé que Jefferson en una es un poco raro para su comunidad ver los números en Jefferson y comparados con los de Deschutes no tenemos esto claro. Bueno, si yo fuera a decir que el condado de Deschutes presenta el modelo respecto a los números que usted está hablando. 88% de la población de los 3 condados que están en el condado de Deschutes y cuando inician dividiendo el otro 20% entre esos otros 2 estados casi por igual, realmente no impacta todos estos resultados. Y yo puedo decir inequívocamente que el condado de Deschutes de la parte central de Oregón ha estado en la disminución de casos en respecto al factor de intervención, como desde mitad de septiembre, y, y nuestra parte de Oregón Central no va a estar en ese incremento. Doctor Johnson, tengo una pregunta que quizá está fuera de su experiencia, pero se hizo unos exámenes de sangre, creo que 2% de ellos mostraron que habían. Me pregunto si San Charles ha mirado a alguno de nuestros pacientes de diciembre. Tuvimos algunos pacientes que se hicieron este examen de sangre. Lo siento, estaba hablando de los casos. No, pacientes que 2% de, creo que fue extracción de sangre en un par de casos en diciembre que miraron las muestras y 2% mostraron que estas personas ya tenían COVID y quizás si podíamos revisar esto porque tengo amigos que dijeron que ellos estaban seguros que tenían COVID ya antes, en enero, en febrero. Hemos revisado estas hospitalizaciones en esos meses para saber si ya el COVID estaba en nuestro condado desde ese entonces. Yo leí algunas estadísticas recientemente dentro de nuestro hospital y nosotros hacemos exámenes a las personas que tienen síntomas y que tienen criterio para hacerse el examen. Las personas que ingresan al hospital
pasa por medio de un procedimiento donde se les quita el tapabocas, la máscara por cualquier razón durante ese procedimiento y el potencial para esparcir este virus, incluso si son sintomáticos o asintomáticos. Así que hemos conducido miles de exámenes, pruebas en esos pacientes y hemos tenido una tasa positiva de 0,2%. I don't know. Kind of back up a little bit. No, I have not looked O into sea que para responder no, no hemos mirado, no estoy al día si hemos mirado el conteo de estos exámenes de sangre, pero sé que estamos monitoreando cómo prevalece esto en el resto de la Now, comunidad. the other thing that goes along with Y all la of otra this cosa que is podemos hablar sobre esto es que no estoy seguro qué tipo de prueba está haciendo la Cruz Roja. Si les preguntan alguna vez, ¿tiene anticuerpos? ¿O usted es asintomático? ¿O en este momento tiene el virus? La verdad que no sé. since nobody really knows Pero como the nadie realmente time frame sabe el this periodo de has tiempo de happened, inmunidad por este the virus, prevention es efforts, algo como que even though queda en el aire. I mean, there have Eh, been cases of people Han getting habido infected. casos de Yeah. personas que han contraído el virus más de una vez. What I'm saying is it's a Lo que complicated estoy story. tratando de decir es que es una historia What I complicada want to do is y lo que quería hacer era mirar en esto y voy a hacer un seguimiento. sorry for the long drawn out non-answer. Lo siento porque no tengo una respuesta específica. Sí, tenía curiosidad porque que hay personas que sabían que tenían el COVID como en marzo, desde marzo, y hemos tenido todos estos cambios durante el año, así que me estaba preguntando si quizá tenemos registros de esto. The origin of this goes back into 2019 earlier than almost anybody. Sí, incluso tengo amigos que quizá han contraído el virus desde 2019 a finales, o mucho antes de lo que se imaginaban. And I only have one more slide. Solo tengo una diapositiva más y esto es realmente la diapositiva que ustedes han visto brevemente antes. Dr. Conway El showed doctor Conway mostró chart un rango de una tabla de 5 semanas de cuántos casos habían y de nuevo, esto cubre los 3 condados, pero la forma es igual para el condado de Deschutes do a 7-day y lo que hago es hacer cumulative total un for each total day. So acumulativo de today 7 días. the 6 Y por previous days. ejemplo, miro hoy con los 6 días Just for the previos, magnitude of where we are solo right por la now, magnitud compared to de time cómo estamos ahora that es was 2 veces when we y thought we were media seeing that peak of the de lo second que pensamos que vamos a ver back in en ese aumento a mitades de julio o a finales de julio. this is just another thing that points out kind of the Eso es magnitude of where algo we are. que nos muestra la magnitud al punto que estamos ahora. Ese es el final de mi presentación. Entertain any questions and Por I'm favor, si tienen algunas preguntas, tengo aquí algunas notas sobre algo que les debo, como la información sobre el uso de melatonin en el hospital de Cleveland, también ver los datos específicos por condados de los hospitales y también ver cómo están manejando las pruebas del COVID en la Cruz Roja. Sí, muchas gracias. Este es el comisario Henderson again. Algo que ha sido interesante para mí, no sé si me puede ayudar a entender esto, pero yo leí los reportes en el estado y me parece que la comunidad de hospital y de salud está haciendo un trabajo muy brillante en términos de la ayuda a la población. Estamos viendo el cambio en las tasas. Esto se debe a los esfuerzos de los hospitales y de la comunidad médica o de otro tipo de población. ¿Tiene alguna opinión usted sobre esto? Ha sido realmente bueno ver esto. Solo tengo curiosidad. That's a great question. Eso es una muy buena pregunta. Glad you asked that. Me alegra que haya preguntado. Look at Cuando usted observa, there's a webpage that you can go to hay páginas en línea que muestran los rangos counties throughout de varios condados a través de todo el condado del estado de Oregón. top 5. Estamos nosotros en los primeros 5 y eso tiene un gran impacto. If you're healthier going into it, you're probably going to deal better with the virus. Again, I'm not a medical doctor, but No soy un doctor, claramente, pero not a very wild assumption to make. bueno, no es una, no bueno asumir, pero
tengo una opinión realmente sobre el tipo de cuidado que nosotros ofrecemos. Así que creo que hemos sido muy proactivos. Hemos realmente reaccionado muy bien con esto. En el Hospital St. Charles tuvimos el beneficio de, eh, comparado con el resto del país e incluso con el resto del estado, que fueron impactados con el virus. Así que nosotros ya habíamos aprendido algunas lecciones que pusimos en marcha y está viéndose en los resultados con cosas como estos. Entre más rápido puedan actuar, eh, la magnitud de las cosas van a mejorar con el tiempo. Así que es una combinación de varias cosas, creo. Gracias por clarificar. 8 de 10 de las fatalidades estaban en hospicios, doctor Johnson. Yo creo que St. Charles es un hospital de 5 estrellas y me pregunto, ¿usted está usando Regeneron para la parte terapéutica? Tengo curiosidad. ¿Cuál es la medicina de elección en este momento para tratar el COVID? ¿Usted sabe? Yo no sé, tengo la respuesta para eso. Doctor Conway, quizás Seba o el doctor Absalom pueda responder esto. Gracias. Gracias por la información. Yo sé que fue algo a las 7 de la mañana y no a las medianoche. Sí, hoy gente está yendo y viniendo, pero bueno, esos impactos han impactado bastante el personal cuando tienen que usar otras 7 camas y no es que tenemos esas camas disponibles todo el día. Quizá no estaban disponibles hasta las 11 de la noche ayer y depende de cuándo le den de alta a sus pacientes. Yo tengo una pregunta más. ¿Cómo están lidiando los trabajadores en los hospitales? Eh, leamos algo sobre eso a nivel nacional. No sé si estoy tan cercano a ese ámbito como otras personas, pero sé que hay una preocupación por la seguridad de nuestras personas que trabajan en el hospital y tenemos protocolos que están cambiando, que ocurren a través de las operaciones y los protocolos en los hospitales atravesando el COVID. Y todo esto está ayudando a balancear la seguridad del personal de la salud y también de los pacientes y también la disponibilidad de las herramientas que se disponen al público. Bueno, así que sí hay una gran preocupación y estamos tratando de darle la atención que más se pueda para asegurarnos de que ellos están seguros, sanos. Y también tenemos una página web internamente que es para las personas que trabajan en el nivel de la salud, para que ellos puedan ir a hacer preguntas, leer sobre preguntas que se hacen frecuentemente y también enterarse sobre los protocolos que son más recientes, también números de emergencia que ellos puedan llamar. Así que realmente me siento orgulloso sobre respecto al esfuerzo que se ha hecho para informar a nuestro personal en el sector de la salud. Sí, ellos han estado haciendo un trabajo maravilloso, fabuloso, así que apreciamos eh, que ellos se pongan enfrente, ¿no? Con todo esto, incluso a sus familias, así que realmente es algo para respetar en nuestra comunidad. Muchas gracias. Okay, so I believe we have our CARES Act funding update. There he is.